Usado. Exacto, la voluntad, la afectividad y el juicio totalmente debilitados. Recuerden que para Kraepelin es sumamente deficitario este cuadro, ¿sí? Se van perdiendo funciones y con este síntoma fundamental exacerbado, la pérdida del sentimiento de vida totalmente exacerbado en su momento pleno, si es que llegan vivos a esa edad, porque fíjense que esto produce además que, bueno, que tengan cierto riesgo estos pacientes de morir, incluso por la incapacidad de alimentarse. Vamos a ver justamente este segundo caso. Jornalero de 22 años, de familia acomodada, dice Kraepelin, ha recibido instrucción primaria. ¿Por qué dice eso? ¿Qué les parece? Para mostrar que es instruido, porque además después habla sobre cierta confusión que tenía al hablar. Hay algo, bien, tiene que ver con eso, sí, es un paciente que pudo ir a la escuela primaria, es decir, que ha recibido instrucción y que además la ha podido sostener porque ha terminado la escuela primaria. No es ni una debilidad mental, ni tiene que ver con una persona que ha estado alejada, ¿sí? Del circuito, a estar alejada de la formación o de... No tiene que ver con eso. ¿Mm? También, por algo que vamos a encontrar muchísimo en Freud, Freud también tiene este tipo de expresiones. Era una joven muy inteligente. Uno dice, ¿por qué necesita aclarar esto? Porque en la época todavía tenía mucho peso algunas teorías de la degeneración, ¿sí? Que planteaban una especie de causa, vamos a ver cuando veamos conferencia 16 de Freud, que Freud lo critica mucho, una especie de causa general, ¿sí? Hay familias, hay estirpes que empiezan a degenerarse y entonces empiezan a producir locos, débiles mentales, etcétera, todo medio confundido. Es una teoría un poco más vieja que Kraepelin, ¿sí? Y entonces la idea de Kraepelin es marcar que acá no hay ningún tipo de degeneración racial, ¿sí? Que no se trata de eso. Que se trata de una persona que ha sido instruida, que ha podido ir al colegio, es decir, que ha adquirido las cuestiones necesarias para la vida y que comienza a perderlas en un momento específico. Eso es lo importante de la demencia precoz. Las cosas estuvieron y comienzan a perderse. Bueno, bien, ingresa al hospital. ¿Qué es lo que le sucede a este paciente? ¿Cuál es la presentación inicial? Yo tengo anotado que tuvo ataques de temor, lo del habla confuso. En ese momento, al momento de darle el ataque de temor, empezó a hablar confuso y cuando ingresó al hospital también estaba como medio confundido, incomprensible lo que decía, que era indiferente a sus alrededores, nuevamente como una falta de sentimiento. Y bueno, una escena que llama la atención es cómo lo manipula a voluntad. Dice, ¿no? En este párrafo donde estás vos. No hacía caso alguno de cuantos lo rodeaban ni mostraba deseos de declarar su situación, por la cual no sentía ni tristezas ni esperanzas. Es decir, nuevamente nos encontramos con esta pérdida del sentimiento de vida, con la voluntad perdida, ¿sí? No sentía ningún tipo de deseo. Y además la afectividad también perdida. No estaba triste, no estaba esperanzado, no tenía ningún tipo de afecto, de emoción. Ahora, hay algo que es distinto en este segundo paciente con respecto al primero. ¿Qué es eso diferente que recién nombró el compañero? El estado de confusión, porque el otro era como más, respondía, decía que sabía de su pasado y todo, en cambio en este ingresó confuso y estuvo confuso también antes de ese ataque, digamos. Sí, fíjate que el otro también tiene en un momento cierta debilidad de juicio, en algún momento, ¿sí? Eso parece que va y viene un poco en la enfermedad. Hay algo más, en el mismo párrafo. ¿Qué pudieron leer los demás, las demás? Nombra la falta de deseo y afectividad. Sí, exactamente. Está la falta de afectividad. Eso también pasa en el primer caso. ¿Qué hay, además, en este segundo caso? Hay algo distinto. Perdón, ¿en qué Lo de los párrafo? ataques de temor. Sí, ¿qué más? Sí, eso tiene que Puede ver ser, con la debilidad de juicio. puede ser que tenga que ver con la flexibilidad seria.
eso? ¿Qué es eso? Porque lo que más llama la atención en este caso no es ni la falta de esperanza, ni la falta de afectividad. Llama la atención que es un tipo que, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que le sucede? Es esto que decía la compañera hoy, que lo ponía como en cualquier situación y se quedaba como en esa posición, y tiene que ver con la voluntad, con la pérdida de voluntad. Bien, dice, permanecía en la cama, rígido y sin expresión, levantándose a menudo para arrodillarse o pasear despaciosamente. En todos sus movimientos se descubría cierta cohibición y falta de libertad. Fíjense que era una persona que estaba rígida, la rigidez es importante acá, ¿sí? No tenía una postura natural, estaba rígido en la cama. No era el permanecer en la cama de la depresión, estoy en la cama porque estoy triste. Era un permanecer en la cama con cierta rigidez en el cuerpo. Por ahí se paseaba un poco, se movía, ¿sí? Y parecía, dice, falta de libertad en los movimientos, como si costara mover el cuerpo, como si se le acompañara la voluntad, como si no respondiera el cuerpo, ¿sí? Si se le colocaban las piernas en una posición, en ella quedaban. Si levantaba los brazos ante él o hacías ademán de aplaudirlo, imitaba los movimientos. Estos son dos síntomas distintos que nosotros vamos a notar como síntomas de qué tipo. Accesorio. Accesorios. ¿Por qué los anotamos como síntomas accesorios? Y porque puede estar como no, ya en el Porque primer el caso síntoma no estaba. Así que No están en todos los casos, no hacen en sí a la enfermedad. Sí, sin embargo, fíjense que en este paciente lo primero que a ustedes les va a llamar la atención, si lo ven este paciente delante de ustedes, es esto. ¿Sí? Lo primero que les va a llamar la atención no es la falta de afectividad, la falta de voluntad. Lo primero que les va a llamar la atención es que es un tipo que está en la cama rígido. Yo he visto estos pacientes, uno le saca la almohada, parece que están acostados, apoyados, le saca la almohada y la cabeza permanece en la misma posición. No cae la cabeza al colchón, ¿sí? Ahí Queda está un en la poco misma lo, posición. perdón, Sí, digo, ahí está un poco lo que decía Kreplin, de que estos síntomas accesorios justamente son con los que al principio llaman más la atención y por ahí permiten que te confundas en un primer momento entre un cuadro y otro. exacto, son sumamente ruidosos estos síntomas, entonces uno está tentado de pensar que eso es la enfermedad. Pero fíjense que la enfermedad está en otro lado, ¿sí? La enfermedad está en los síntomas fundamentales. Sin embargo, los accesorios ocupan parte del cuadro. Esa rigidez, ¿sí? Eso de que un paciente, uno le levanta la mano y la mano queda en esa posición, le mueve la cabeza y queda en esa posición, es así, es muy impresionante de ver en vivo. Se llama catalepsia. También se llama flexibilidad seria. Es parte de este cuadro de la demencia precoz. Y además, una de las compañeras nombró otro síntoma. Vamos a poner. imitación, no sé cómo sería. ¿Cómo se llama esa imitación? Uno hace un movimiento, yo aplaudo y el paciente aplaude. Yo Ay, levanto la mano y el Ecopraxia, paciente dice levanta. acá. ecolalia, algo así. Ecopraxia. Ecopraxia. Ecolalia es repetir, ¿sí?, lo que el otro está diciendo. La ecolalia no es tan común en la demencia precoz. O no es un síntoma característico de este tipo de demencia precoz, ¿sí? Esto se llama entonces ecopraxia. Ecopraxia y flexibilidad seria, ¿sí?, van de la mano de un tercer síntoma, que también nos habla del trastorno de la voluntad. Es otra forma en que se presenta la pérdida de la voluntad. ¿Cómo es este tercer síntoma? La obediencia automática. ¿A qué Esto se refiere eso? de decirle algo y que lo haga. Claro, no cuestionarse. Claro, Exacto. Son como una especie de robots, ¿sí? Uno le da una indicación y la cumple. Bueno, todo esto parece sumamente fantástico. Yo sé que parece fantástico, pero les juro que es real. Yo lo he visto en Romero, sobre todo, no, tampoco es algo que se vea comúnmente, pero en Romero es algo que está, ¿sí? Los casos de este tipo de demencia precoz. Fíjense que entonces puede haber tipos. Es decir, uno tiene la demencia precoz como cuadro, ¿sí?, con los síntomas fundamentales
más o menos presentes, pero que siempre están y que en los momentos finales de la enfermedad están en primer plano, pero además los síntomas los síntomas accesorios, perdón, los síntomas accesorios le dan cierta forma particular a esta demencia precoz. ¿Cuáles eran los síntomas accesorios del primer caso? Creo que eran las alucinaciones, las ideas delirantes y automatismos catatónicos puede ser también. Tenía un poquito de todo, ¿no? Tenía varios síntomas accesorios, eran variados. Eran variados, pero ninguno era muy consistente. ¿Qué llamaba la atención del primer caso? El síntoma fundamental, ¿sí? Lo primero que uno veía era ese paciente lánguido, esa pérdida del sentimiento de la vida. Entonces, cuando los síntomas accesorios son variados o no están, pero no están en primer plano, ¿sí? No son sumamente importantes, la forma tiene el nombre de hebefrenia. Hebe significa joven, ¿sí? La hebefrenia es un cuadro que preexistía a Kraepelin, ¿sí? Y que lo había planteado un psiquiatra alemán que se llamaba Hecker, ¿sí? Este cuadro de hebefrenia es una forma de demencia precoz donde están en primer plano, ¿sí?, los síntomas fundamentales. Y por supuesto comienza en la adolescencia o en la preadolescencia, como todos los casos de demencia precoz. Ahora, en este segundo caso, hay otros síntomas en primer plano. ¿Cómo llamarían a estos síntomas accesorios? Creo que era catatónica porque lo que hace es que priman los síntomas accesorios de la pérdida de la voluntad. Exacto, priman los síntomas accesorios de la pérdida de la voluntad. Igual fíjense que el estar lánguido, caído, como el primer paciente, también nos muestra la pérdida de la voluntad. Pero ese es el síntoma fundamental. Acá, esa pérdida de la voluntad se ve además en otros síntomas accesorios. ¿En qué esfera? Física. No, claro. Muy bien, motriz. ¿Sí? Motriz. Claro, acá Esto tiene el veíamos nombre... ay, perdón, No, sí, adelante. la obediencia absoluta, esto de obedecer sin preguntar, digamos. Obedecer sin preguntar, tener flexibilidad seria y tener ecopraxia. El nombre de este cuadro, que no lo estoy escribiendo bien, es catatonía, ¿sí? La catatonía también preexiste, creo que se escribe así, preexiste a Kraepelin y la plantea un psiquiatra alemán que se llama Kahlbaum, ¿sí? Lo que está en primer plano es entonces los síntomas accesorios de la esfera motriz. Ahora bien, son síntomas accesorios. ¿Por qué son síntomas accesorios? ¿Cómo sigue este paciente? Fíjense que ha mejorado. El paciente mejora después. Algo que no pasa con los síntomas fundamentales. ¿Sí? Lo dice en el párrafo siguiente. En el curso de los 9 últimos meses ha mejorado el enfermo. ¿Ha mejorado de qué? Ha mejorado de sus síntomas accesorios. Ha mejorado de su cuestión motriz, de lo que estaba en primer plano en la enfermedad. Sin embargo, los síntomas fundamentales continúan avanzando. Persisten Profe, la disculpe, estolidez, la apatía y la falta de ideas. Es decir, la pérdida del sentimiento de vida persiste. Sí, antes de que continúe, ¿podría mostrarme lo que escribió antes? Porque yo no podía ver lo que estaba compartiendo. Un pantallazo rápido nada más. ahí, Solo para saber. Eso, ahí se ve. eso es lo que escribió del principio, porque yo al Solo principio no lo podía ver. agregué síntomas accesorios. Y el resto es de la clase pasada. Esto también es de la clase pasada, ¿eh? Le acabo de agregar algo, pero también es de la clase pasada. Listo. Tengo Buenísimo. una No lo podía ver. duda. Sí, ¿Cómo? Porque nombramos esto de como de la capacidad que tenía el paciente de como responder a órdenes
¿Cómo se llama eso puntualmente? Porque habíamos dicho que estaba la flexibilidad, se dio como un nombre más... Obediencia automática. Perfecto, listo, gracias. Esa es la obediencia automática. Son 3, entonces, en la esfera motriz, vinculados a la voluntad que se expresan en la esfera motriz. Catalepsia o flexibilidad seria es lo mismo, ecopraxia y obediencia automática. Este cuadro ya había sido descrito antes de Kraepelin, ya existía. Kalbaum había descubierto la existencia de la catatonía, y sin embargo, Kraepelin toma estas dos enfermedades distintas, la hebefrenia por un lado, la catatonía por el otro, dos enfermedades completamente distintas, y uno los ve así a primera vista, descriptivamente son dos cosas diferentes, y encuentra que el síntoma fundamental es el mismo en los dos casos. Si el síntoma fundamental es el mismo, si el estadio terminal es el mismo, la enfermedad es la misma, más allá de que el curso pueda ser diferente porque esté teñido o coloreado de los síntomas accesorios. Fíjense lo que dice Kraepelin. Mejoró su estado, pero persisten la estolidez, la apatía y la falta de ideas. Es decir, el síntoma fundamental no mejora nunca, ustedes saben que avanza, la deficiencia va avanzando, se van perdiendo cada vez más cosas, eso continúa. ¿Sí? En este paciente está claro eso. Sale el paciente en un momento del hospital, trabaja y en otro momento se tira de un tren. Se daba cuenta dónde estaba, etcétera. Vieron que la pérdida de... Porque ustedes al principio nombraban que el paciente estaba un poco perdido, desorientado en el tiempo y espacio. Acá en este segundo momento está orientado en el tiempo y espacio, o sea que era un síntoma accesorio eso. Pero no podía hacer nada motu propio. Quedaba insensible en la cama, mirada vaga, sin preocuparse por sí mismo ni de cuánto pasaba a su alrededor. No podía pensar por sí mismo, otros conocían sus pensamientos, hablaban sobre ellos, lo atisbaban, leía el periódico, etc. Es decir, empieza con otro tipo de síntomas accesorios esta vez. ¿Cómo son esos síntomas accesorios? Paranoicos, de perseguición. Bueno, vamos a usar otra palabra parecida, que es paranoide. ¿Sí? Vamos a usar la palabra paranoide. Está la idea de que lo persiguen, pero muy vaga. Fíjense que Kraepelin es muy claro cuando habla de eso. Las ideas de persecución, esto lo tienen acá es el principio del caso, donde dice vagas ideas de culpa y persecución. Vagas. Quiere decir que son ideas confusas, desilvanadas, inconsistentes, porque vamos a ver ahora, cuando veamos paranoia, cuando veamos la lección de paranoia, que las verdaderas paranoias, ¿sí? Las ideas paranoicas, no son vagas, ni confusas, ni inconsistentes. Más bien todo lo contrario. Bueno, acá sigue describiendo un poco más la demencia precoz, justamente para justificar que este paciente, a pesar de que tuvo un momento con síntomas accesorios en primer plano, se trata de una demencia precoz. Yo creo que ustedes aprecien que el síntoma fundamental sigue avanzando a lo largo de la enfermedad, no así los otros. Existen rasgos permanentes y fundamentales de la demencia precoz que acompañan la enfermedad en la evolución. Comparados con estos, todos los demás trastornos, por muy salientes que aparezcan en casos aislados, son meramente transitorios, estamos en la página 46, ¿sí? Y por ende sin valor diagnóstico absoluto. ¿Sí? Recuerden que el valor de lo fundamental es por el valor diagnóstico. Y acá, entre otros síntomas accesorios, nombra las ilusiones, las alucinaciones, ¿sí? Que evolucionan en diferentes grados, que no afectan las líneas principales de la enfermedad. Entonces, vamos a agregar a los síntomas accesorios ilusiones. Las ilusiones son interpretaciones desviadas del mundo, ¿sí? Interpretaciones erróneas de la realidad. Vamos a ver después con psicoanálisis que, bueno, que es difícil nombrar cuando alguien interpreta bien o erróneamente la realidad. ¿Cuál sería la realidad, ¿no? Pero, bueno, acá en psiquiatría queda medio claro que la realidad es la realidad del médico. Entonces, las ilusiones son interpretaciones erróneas, las alucinaciones son percepciones erróneas. ¿Sí? Ver cosas ahí donde no están, escuchar cosas ahí donde no hay ningún sonido, oler cosas donde no hay ningún olor, ¿sí? Son percepciones sin objeto. Ilusiones, alucinaciones, ideas vagas y confusas de persecución. Todo esto son síntomas accesorios. Vamos al tercer caso,
¿En qué consiste este tercer caso? Profe, antes, una duda, perdón. ¿Sí? El hecho de que confunda su identidad con otra, ¿dentro de cuál cae? Síntoma accesorio, digo. De que confunda su identidad con otra. Sí, porque dice que es, en un momento cuando le preguntan quién es como que sabe quién es, pero dice que es el hijo del emperador alemán. No sé. Bueno, esas son ilusiones. Hay un tipo de ilusiones muy particulares que tienen que ver con la identidad que conforman un cuadro que se llama de despersonalización. Lo van a ver en teóricos a esto. Los cuadros de despersonalización es un aspecto importante de la psicopatología. Pero yo lo pondría dentro de las ilusiones a eso. ¿Sí? Ilusiones respecto de la propia identidad en este caso. Buenísimo, muchas gracias. Profe, y vos nombrabas, es tal vez como una idea que más comúnmente se confunde, pero si podemos establecer como una diferencia entre alucinaciones e ilusiones, Sí. ¿dónde están, digamos? ¿Dónde se encuentran las diferencias? La alucinación está en el orden de la percepción, ¿sí? De la esfera de la percepción, que habíamos dicho que no estaba afectada, pero puede aparecer afectada como síntoma accesorio, ¿sí? Y tiene que ver con percibir algo que no está, ¿sí? Si yo veo acá al lado mío una persona, ¿sí? Estoy teniendo una alucinación. Si yo escucho una voz que me dice mata a todo el mundo, estoy teniendo una alucinación. Otra cosa es que yo vea lo mismo que ven todos, ¿sí? Es decir, yo veo la biblioteca atrás mío, pero en vez de interpretarla como todo el mundo, hay una biblioteca con libros, la interpreto como, por ejemplo, me pusieron una biblioteca ahí a propósito para que me quieren decir, poniéndome esa biblioteca, que yo no sé nada. Me están tratando de idiota, me quieren decir que yo no sé nada, ¿sí? Por ejemplo. Eso es una interpretación, está a nivel de las ideas. Yo veo lo mismo que ven todos ustedes. Sin embargo, interpreto otra cosa. Esa es la distinción entre alucinaciones e ideas delirantes o ilusiones. ¿Se entiende? ¿No? ¿Más o menos? Básicamente, las ilusiones son de interpretación y lo otro de percepción. Exacto. Las ilusiones tienen que ver con el juicio, mientras que las alucinaciones tienen que ver con la percepción. ¿Qué sucede en el tercer caso? Sería justamente el paranoide donde se ven estas perturbaciones en el juicio. Es un cartero, ¿no? De 35 años, un poco más grande de edad. ¿Por qué llega al hospital? Porque se quiso suicidar. Se quiso suicidar, exacto. Fíjense que parece que es un caso un poco más leve, un poco más lento, porque llega más tarde en edad, y llega recién cuando él hace un acto, ¿sí? No cuando los demás lo notan, sino cuando él hace algo que es querer matarse. ¿Por qué él se quería matar? Dice a causa Eh, de voces, que dice ya te pescaremos y te quitaremos la camiseta. Después, Claro, lo que estaba en primer plano eran ciertas alucinaciones, claro. ¿no? Que tenían la idea de que le iban a hacer algo. ¿Qué más? Hay más cosas que lo llevaron a querer matarse. Sí, oye personas y tiene dolores de cabeza. Después, cree que los compañeros saben de sus defectos, de sus pequeños defectos, está perseguido. Eh, ¿Cómo digamos, está perseguido? claro, creyendo que los demás piensan de él o hablan de él, porque dice, cree que sus compañeros han hecho conversación de sus pequeños defectos. Después dice, oye a alguien, le telefonean en los oídos, y a causa de esto decide estrangularse. Bien, no tiene muy claro quién lo persigue, ¿vieron? Es como en general lo van persiguiendo, no tienen mucha explicación estas ideas, son medio incoherentes. En un momento no tiene ideas de persecución, tiene otro tipo de ideas. ¿Qué ideas tiene? También patológicas.
Fíjense que en un momento lo atemoriza la idea de que él pudo haber pasado moneda falsa. Dice Culpa, puede ser. que él es culpable. Aparentemente, estas ideas vagas no son solo de que lo persiguen, también son ciertas ideas de culpa, que no tienen mucho asidero en la realidad. Se reprochaba cosas a sí mismo todo el tiempo. Vamos a ver, cuando veamos ahora, los paranoicos no se reprochan nada a sí mismos todo el tiempo, ¿sí? Y estas ideas son sumamente falsas, inconsistentes. Cerraba los ojos y veía cosas que no estaban, se le imponían estas imágenes. ¿Cómo cuenta todo esto cuando aparece ante Krepelin? Dice sonriente y con cierta afectación en el lenguaje. Bien, ¿qué es esto de sonriente? ¿Cómo alguien va a contar estas cosas terribles sonriente? ¿Qué piensan? Esto nos habla de qué tipo de función trastornada. La Y la falta de la afectividad. La afectividad. Esto es algo que se llama paratimia. ¿Sí? Es un trastorno, una forma en que se presenta el trastorno de la afectividad que se llama paratimia. Es decir, el contenido es terrible, pero la forma en que se cuenta es muy alegre o viceversa. Se cuenta algo sumamente alegre de una forma terrible, seria, triste, angustiada. ¿Sí? No coincide la forma, la enunciación, podemos decir, con el enunciado, con el contenido. Bien, ¿cuál es el estadio terminal de este paciente? ¿Cómo termina la cuestión? Se curó, porque lo que dice en el pie de página que fue despachado al hospital y en la actualidad sigue en su casa, aparentemente curado, ya hace 4 años y 9 meses. O sea, Aparentemente curado de los síntomas accesorios que estaban en primer plano, ¿sí? En esta forma clínica. Eso no quiere decir que el síntoma fundamental no continúe. Vieron que a continuación Krepelin habla justamente de la incurabilidad definitiva de todos estos pacientes. Porque los síntomas accesorios pueden remitir, pueden desaparecer, y sin embargo el síntoma fundamental sabemos que va a seguir avanzando. Entonces tenemos un tercer caso donde los síntomas accesorios que están en primer plano y que más ruido nos hacen, están en la esfera del pensamiento, del juicio, podemos decir. Y esos síntomas son alucinaciones, ideas, vagas ideas delirantes. Esto constituye una forma clínica que es llamada forma paranoide. También había sido inventada antes de Krepelin. Sí, ya antes de Krepelin se había comenzado a distinguir la verdadera paranoia de estas formas paranoides. Sobre todo son los clínicos franceses quienes hacen esta distinción. Ustedes lo van a ver esto en los teóricos. Bueno, con esto terminamos con la demencia precoz. ¿Cómo se va a entender mejor la demencia precoz? Cuando nosotros la comparemos, la distingamos, ¿sí? De la paranoia y de la locura maníaco-depresiva, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tratar de ir un poco más rápido, ¿sí? Vamos a comenzar con los casos de paranoia. Profe, perdón, este tercer caso también sería una catatonia entonces, ¿no? Como si prevalecen... No. Fíjate ¿no? que este tercer caso es una forma paranoide. No hay Forma catatonía. paranoide. ¿Por qué no hay catatonía en este caso? ¿Qué Sí, falta? no entendí esa parte. O ¿Qué sea, falta ¿cuál para era? que nosotros digamos que esto es una catatonía? La voluntad no está tan afectada como en los demás. O sea, está afectada, pero se muestra en el síntoma fundamental. ¿Qué es lo que falta? Algo más clínico. La obediencia automática. Claro, La obediencia automática, la ecopraxia ecopraxia y la y la catalepsia. catalepsia. Ah, ¿Sí? ok. Sin embargo, pasan a primer plano otros síntomas, ¿sí? Vagas ideas delirantes, alucinaciones, ¿sí? Esos síntomas están en primer plano. A eso lo llamamos forma paranoide. ¿Se entiende eso? Son dos formas diferentes de la misma enfermedad. Todos terminan igual, ¿sí? Todos terminan dementes, todos terminan perdiendo las funciones psíquicas, todos terminan debilitados, ¿sí? Pero Sin embargo, cursan de manera distinta, sí. estas son las distinciones del libro de cátedra, porque se distinguía entre 3 formas de demencia precoz Sí, y son estas. son estas, sí. No hay otras.
del libro de cátedra y de todos los libros que ustedes consulten, ¿sí? Los 3 tipos de formas en que aparece la demencia precoz son la hebefrenia, la catatonía y las formas paranoides. Cada una de estas formas tienen que ver con la aparición o no, y cuáles aparecen y cuáles no, de los síntomas accesorios. Sin embargo, es la misma enfermedad. Vamos a la lección 15. Vamos a la paranoia. ¿Cuál es la causa, antes de eso, de la demencia precoz? No está clara en el texto, ¿no? En este texto, por lo menos. En el... Habíamos dicho causas oscuras en el teórico, si no me equivoco. Causas oscuras, sí, causas oscuras. Kraepelin en algún momento dice también que podría ser una causa autotóxica. Autotóxica es una forma de decir que no sabe si es endógena o exógena, ¿sí? Porque es tóxico, pero la toxina la produce el propio cuerpo. Bueno, no estaría claro para nada. Tampoco parece que le interesa mucho a Kraepelin saber cuál es la causa de este asunto, ¿sí? Entonces, el criterio etiológico no es el criterio principal, ya lo tienen que estar descubriendo. Vamos a la paranoia. Bueno, vamos al primer caso de paranoia. Es un caso, espero que ustedes hayan podido notar lo distinto que es con respecto a los casos de demencia precoz. ¿De qué se trata? Principalmente por lo que vi en el primer caso, el delirio de grandeza. No, antes, mucho antes, delirio de grandeza nada. ¿En qué consiste el caso? Cuéntenme el caso. El caso. El caballero tiene 62 años. Bien, un señor de 62 años. Ya hay un primer contraste con los casos de demencia precoz, donde eran sumamente jóvenes, se internaba a una edad muy, muy joven, ¿sí? Este paciente, sin embargo, tiene 62 años. Imagínense que un demente precoz a los 62 años, ¿qué le puede quedar de mente? Nada. Sin embargo, este hombre es un hombre de 62 años, y eso ya nos habla de qué, de qué cuestión de la enfermedad. Que tarda en aparecer, sí, que tarda en aparecer y Bien. de ver los síntomas, digo. Exacto, tiene un momento de comienzo distinto, un desarrollo diferente y por lo tanto también va a tener un modo de terminación distinto. Es decir, todo el curso de la enfermedad es diferente al de la primera enfermedad que nosotros vimos, ¿sí? Al de la demencia precoz. Bueno, ¿cómo es este bien portado caballero de 62 años? Bien portado caballero, dice, ¿no? Dice aire de cortesana dignidad, bien cuidado el largo bigote, calados los anteojos, no mal vestido. Nos produce la impresión de un hombre de mundo. Bueno, tratemos de reducir al mínimo los prejuicios de Kraepelin. ¿Qué nos dice de la enfermedad, este estado en el que está este hombre, por comparación con la demencia precoz? Sí, por ejemplo, que no lo ve como dejado, capaz como en el otro... En los otros casos, ¿no? Claro. ¿Y por qué no está dejado? ¿Qué hay de distinto para que este paciente no esté dejado? Eso puede ser una cuestión meramente individual, pero... Está bien cuidado, justamente, bien vestido, bien cuidado, está, digamos, en su apariencia al menos, no sé, la voluntad de cuidar. La voluntad, ahí está, exactamente. La voluntad parece que no está afectada como en los otros casos. Se necesita voluntad para cuidarse, para peinarse el largo bigote y para elegir la ropa. Tiene la impresión de un hombre de mundo, entra con cortesana dignidad, dice. ¿Cómo entraban los otros? Sí, entraban medio caídos, si es que podían entrar. Había uno que estaba tirado en la cama directamente y no se levantaba. El otro estaba ahí y no le interesaba mucho absolutamente nada, ¿no? En cambio, este hombre... En uno de los casos incluso de demencia habíamos nombrado tipo la bulia, como que no había respuesta, no había interés, todas esas cosas que son totalmente diferentes a estos
pacientes que vamos a tener ahora. La bulia está en los 3 casos que vimos de demencia precoz, ¿sí? Los 3 tienen ese trastorno de la voluntad porque es parte del síntoma fundamental eso. Muy bien. Este hombre no parece tener nada de eso, por el contrario. Y además, los otros, por esta pérdida del sentimiento de vida, ¿sí? Los dementes precoces son la idea que nosotros nos hacemos de un loco, de un demente, ¿sí? Sin embargo, este señor es un hombre de mundo. Un hombre de mundo. Un hombre que podría ser como cualquier persona que nos encontramos en la calle, en la cola del supermercado. Fíjense que en el primer paradigma de la alienación mental, uno estaba loco porque, bueno, se notaba, estaba en primer plano esa locura de uno, ¿sí? Uno estaba loco porque la locura, bueno, se notaba, era lo que llamaba la atención. Sin embargo, acá empezamos a ver, eso digo en el paradigma de la alienación mental. En el paradigma de las enfermedades mentales, empezamos a ver que hay gente como uno, gente normal, entre comillas, gente que no cumple con el estereotipo de un loco y que sin embargo puede tener una enfermedad mental. Vamos a prestar atención a eso, vamos a continuar. Fíjense lo que dice a continuación, es muy interesante, a ver qué piensan. Háyase algo cohibido en un principio, viendo que va a ser interrogado ante gente joven, pero no tarda en entrar franca y decididamente en la, ahí dice conservaciones, conversación entablada. Bueno, ¿qué piensan de esto de que entra y está cohibido porque hay mucha gente joven, porque hay mucha gente, y después empieza a tomar confianza? Y sí, en comparación con la demencia precoz, me parece que no sentían ni vergüenza, o sea, hablaban ante el público, y este sí es como que es un poquito más consciente de lo que pasa alrededor. Le pasa lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros, ¿no? A menos que haya dementes precoces entre nosotros, pero que uno llega a ser interrogado ante un montón de gente y se siente cohibido, le da vergüenza, ¿sí? ¿Qué se necesita para estar cohibido? Porque la afectividad no está tomada como en la otra, es otro cuadro, el cuadro este no tiene una afectividad tomada. Exacto. La esfera afectiva, muy bien lo que dice Juliana, la esfera afectiva, las emociones, ¿sí? No están perturbadas. Entonces tiene la misma vida afectiva y emotiva que cualquier persona. Por eso puede tener una adaptación a la vida y al mundo una persona con paranoia, ¿no? Puede tenerla, vamos a ver que en este paciente parece que algo de eso fracasó un poco por otras cosas. Pero entonces, a nivel de la voluntad, y ahora lo vamos a ver un poco mejor, las cosas parecen conservadas. A nivel de la afectividad también parece que las cosas están conservadas. Empieza a contar su historia. Es una historia, bueno, ¿qué historia? Cuéntenme un poco a ver qué hizo de su vida este hombre. Yo no sé cuánto de esto es real, eso no lo entendí, pero tenía como una posición en el gobierno, algo así, un trabajo relacionado con cosas gubernamentales. Le fue mal en algún momento, como que los negocios empezaron a salir mal, y estaba como trabajando con cierta embajada. Claro, había ido a Quito, alemán, Eso. era él, sí, Quito. Krepelin es alemán, esto es en Alemania, había ido a Ecuador, ahí había empezado a trabajar con la embajada, parece que tenía había hecho una fortuna, tenía algunos negocios, tenía planes, era un tipo muy hacendoso, vieron que en un momento lo dice Krepelin, a ver si lo encuentro. Bueno, está más adelante, me parece. ¿No? Y cuenta todas las cosas que hizo. Muy difícil ver un trastorno de la voluntad en alguien que tiene una historia donde ha ido y venido y trabajado de tantas cosas y tenía tantos proyectos y empresas y deseos, etc. Bueno, parece un tipo común que le pasó todo eso, sin embargo está en un manicomio. ¿Qué es lo que hace Krepelin? Digo, porque acá se ve muy clara la cuestión del método. ¿Qué hace Krepelin con este tipo? Que cuenta todo esto y parece un tipo normal como cualquiera de nosotros. ¿Continúa indagando sobre la historia? Continúa indagando, exacto. Continúa indagando, lo empieza a pinchar al paciente. Lo empieza a hacer ver sus contradicciones, dice Krepelin. ¿Sí? Empieza a hacerle ver las contradicciones, lo empieza a pinchar, le empieza a preguntar finito,
¿Qué nombre le ponía Falret a esto? La interrogación activa. Interrogación activa, ¿no? No tenemos que ser secretarios del alienado, no tenemos que meramente describir lo que al alienado le pasa. No, tenemos que interrogarlo. Vamos a interrogarlo. Es lo que hace Kraepelin, lo pincha digo, metafóricamente, porque vamos a ver que en el tercer caso una paciente la pincha de verdad, no sé si lo pudieron leer, con un alfiler, pero bueno, lo pincha metafóricamente, ¿sí? Investiga, ahonda en algunos ahí huecos que ve en el discurso, porque el paciente lo que dice es que le terminó yendo mal en todo, y que con algunos pretextos los acreedores lo terminan encerrando en un manicomio. Él piensa que está ahí para trabajar y sin embargo se comienza a dar cuenta de que no le van a pagar nunca, y que no sabe por qué está ahí. ¿Sí? En los casos de paranoia sucede eso. ¿Por qué yo estoy acá? ¿Sí? ¿Por qué estoy en este lugar, en este manicomio si yo no estoy loco? Y uno lo ve, lo compara con los dementes precoces, por ejemplo, y parece que no está loco. Pero Kraepelin entonces lo pincha, a ver si algo sale. ¿Y qué encuentra? ¿Qué le sucedió a este hombre? En realidad encuentra como un culpable, como que alguien está conspirando contra él, como la hija del cónsul inglés que dice que es ella porque él no aceptó estar con ella, lo mandó a encerrar, y que todos sus negocios futuros y todos los que estuvo haciendo le fue mal justamente por ella, y que se vestía de hombre también para... Con mucha resistencia, ¿sí? El paciente termina contando que en realidad le está sucediendo algo terrible, y es que la hija del cónsul inglés, la Bulldog, la llama él, lo persigue. La Bulldog quería casarse con él no aceptó, ¿no? Algo así es la cuestión, es la historia. Hace 23 o 24 años, fíjense en los tiempos, hace 23 o 24 años que esta tipa lo empieza a perseguir. Entonces le hace un montón de cosas para obstaculizar, sus negocios, ¿sí? Para ponerle piedras en el camino, para que él le termine dando bola, ¿no? Le roban, le hacen un montón de cosas. Lo sigue hasta Alemania, y él la ve en la calle, disfrazada de hombre, ¿sí? Disfrazada de hombre. Fíjense que esto no es una alucinación, él no alucina que la Bulldog está ahí, sino que ve pasar un tipo a su lado y dice, esta debe ser la Bulldog disfrazada. Todo lo que sucede, ¿sí? El hecho de que le cierran las puertas, de que lo terminen llevando al manicomio, de que todo tiene una explicación, y es que la mano de la Bulldog está atrás de eso. Detrás de todas las cosas que pasan, dice que hasta si tiene un agujero en el zapato es que se lo puso la Bulldog. La Bulldog le hace todo esto desde hace 23 o 24 años. ¿Qué conclusiones podemos sacar de eso? Antes, profe, creo que nos saltamos algo muy importante. Porque antes de que hable de la Bulldog, dice cómo hace la presentación, dice abajo de la página 158. El enfermo hace su exposición completamente tranquilo, en forma ordenada, y está al tanto de cuanto ocurra a su alrededor. Lo primero que me llama la atención es su importante amor eso. propio. Sí, lo del amor propio vamos a dejarlo de lado porque no es tan importante. Lo otro sí, es esto que decíamos al principio, de que la afectividad está ordenada, ¿sí? Está conservada, no ordenada. Entonces, el tipo puede exponer claramente, puede no exaltarse, ¿sí? Recuerden que en la demencia precoz había momentos en que por ahí los pacientes estaban exaltados y no se sabía por qué, o en general no, en general parece que estaban bastante caídos. Acá no hay ninguna perturbación, no hay ninguna debilitación de la esfera afectiva. Tampoco del curso y del orden del pensamiento. Eso sigue completamente conservado. Él puede explicarse como puede explicarse cualquiera de nosotros. No es alguien inentendible. No es alguien que dice incoherencias. Van a ver que este tipo no dice ni una sola incoherencia. Y con eso vamos a esta cuestión fundamental, ¿sí? ¿Cómo pensamos esto de la Bulldog? ¿En qué consiste esto? Debilidad de juicio. Debilidad de juicio. ¿Y cómo se ve la debilidad del juicio? En estas ilusiones, estas interpretaciones que decías vos, por ejemplo, ve pasar un hombre e interpreta que es la Bulldog disfrazada. Sí, las ideas delirantes.
Ideas delirantes, como dice Kraepelin, concepto ilusorio del mundo. ¿Sí? Concepto ilusorio del mundo lo llama. Se interpreta todo y se interpreta de una manera que no es la correcta. Todo lo que sucede es interpretado a partir de la Bullock. Pero fíjense que estas ideas delirantes, estas ideas de que hay ahí una persona que le está haciendo algo, son totalmente coherentes y consistentes, más allá de que no se correspondan con la realidad. No son vagas ideas como en los casos anteriores de las formas paranoides de la demencia precoz. No, son ideas clarísimas, son ideas ordenadas, son ideas que persisten en el tiempo. Hace 23 años que el tipo está explicando todo lo que le pasa a partir, ¿sí?, de esta idea de que la Bullock lo persigue. Entonces, sí. Entonces, si hablamos de esto ilusorio, ¿no? Podríamos decir que la percepción tampoco se ve afectada porque no hay alucinaciones. La percepción no se ve afectada porque no hay alucinaciones. Pueden aparecer como síntoma accesorio, eventualmente, en un momento lo dice Kraepelin, alucinaciones, pero es muy raro y es muy difícil comprobarlas. Si el paciente alucina, les diría yo, a fines prácticos, ya no a la cuestión teórica de Kraepelin, duden de que sea una paranoia, ¿sí? Es muy raro que aparezca una alucinación en la paranoia, no es lo que domina el cuadro. ¿Sí? Entonces, volvemos a los criterios. Sí. ¿Podemos decir que el juicio está afectado, pero la inteligencia no? Bien, ¿estamos ahí en qué tipo de criterio? Nosotros hablamos de esas esferas. ¿De qué tipo de criterio hablamos? ¿Clínico? No. El psicopatológico. Psicopatológico descriptivo. Son 3 criterios. Etiológico, que tiene que ver con la causa. Clínico evolutivo, que tiene que ver con los síntomas fundamentales y los síntomas accesorios y su curso en el tiempo. Y psicopatológico descriptivo, que tiene que ver con cómo están afectadas cada una de las facultades. Entonces, hasta ahora me han hablado del criterio psicopatológico descriptivo, ¿sí? Una pregunta con respecto a eso, porque en el multiple choice aparecía una diferenciación entre psicopatológico descriptivo y dinámico. Y lo del No, dinámico, eso debe estar mal entonces. Eso corresponde a otro autor que se llama Bloiler y que vamos a ver la clase que viene. Ah, bien. No. Acá hay un solo criterio clínico y es evolutivo, y hay un solo criterio psicopatológico y es solamente descriptivo. Entonces, ¿qué es lo que dice Kraepelin? Estamos en la 3ª página. El entendimiento, la inteligencia, el pensamiento, etcétera, la memoria, ¿sí?, no tienen nada de irregular. Entendimiento, memoria, ¿qué más está conservado? Habíamos dicho la afectividad, la voluntad, todo esto está totalmente conservado. ¿Qué está perturbado? Habíamos dicho el juicio. El valor que le otorga a los hechos de la realidad es distinto al que le podría otorgar la media, la mayoría, ¿sí? Se desvía del surco. Y ese desviarse del surco es la definición de lo que se llama delirio, ¿sí? Entonces, el síntoma fundamental es el delirio o concepción ilusoria del mundo. Profe, también dice que tiene una exagerada apreciación de sí mismo. Ahora vamos a la exagerada apreciación de sí mismo, al exaltado amor propio. Vamos a ver dónde lo ponemos. Está la definición de lo que es la paranoia en la página 181. No, a ver. No puede ser 181, sí. 159 será. No. 61 me parece. Sí, Puede ser 61. 161. ¿Sí? 161. Acá está, en el último párrafo. Esta enfermedad típica, en la cual lentamente, fíjense que era rápida la evolución de la demencia precoz, acá es lento, van evolucionando ilusiones de haber sido perjudicados y superestimación con independencia de todo trastorno emocional o volitivo, o que apenas se destacan. La denominamos paranoia o desequilibrio mental.
Vemos en ella edificarse sobre cimiento de ilusiones toda una construcción ilusoria, conceptual del mundo en forma de sistema. Entonces, es una concepción ilusoria del mundo en forma de sistema. ¿Qué es un sistema? Es una organización, ¿sí? No son vagas ideas deshilachadas como en las demencias precoces paranoides. No, acá hay un sistema consistente, un sistema coherente, un sistema claro, ¿sí?, de interpretación del mundo que no se contradice, muy difícil que se contradiga, por eso Kraepelin tiene que pinchar tanto también, ¿sí?, que no se contradice y que sobre todo no corresponde con la realidad. Recuerden que delirio es eso, fuera de surco. Es un sistema de pensamiento, pero lo que está trastornado no es el flujo del pensamiento, no es la capacidad de pensar, sino que es el juicio, es el contenido de eso lo que está mal. La Claro, enfermedad por se eso orienta. Sí, también dice que las ideas se van como multiplicando y cada vez empieza a aparecer también más la Bulldog como, o sea, como que exacto. esta concepción de ilusoria del mundo va generando cada vez más concepciones o ilusiones. La aparición de la Empezó con Bulldog. cierta intuición por ahí, ¿sí? Todo esto malo que me pasa no será culpa de la Bulldog. Y empezó a crecer. Es la Bulldog me hace esto, la Bulldog me hace lo otro, la Bulldog me persigue, entonces la ve cada vez más. Este sistema se va multiplicando, ¿sí? Cada vez saca más conclusiones respecto a lo que le sucede y siempre las conclusiones tienen que ver con que está esta mano de esta persona detrás. Fíjense que acá tiene muy bien identificada quién es la que lo persigue, la persecutora, cuál es el sistema que esa persona tiene para perseguirlo, cuál es la modalidad, está todo clarísimo. Esto no tiene nada de incoherencia. Se orienta la enfermedad por una descentralización del punto de vista del enfermo sobre las cosas de la vida. Son primero sospechas que se van convirtiendo en certidumbre. Los delirios contienen certidumbre, certeza, convicciones invencibles. Las ilusiones se enredan con las percepciones reales, con los sucesos de la vida, que conciben de modo enfermizo. Ven que no es necesario percepciones patológicas, no es necesario alucinaciones. Perciben lo mismo que todos nosotros, lo interpretan distinto. Hay un ejemplo de Lacan sumamente interesante, que lo vamos a ver cuando veamos Lacan. Perdón, pero estoy a 1 hora de clase perdiendo la voz. Profe, No cuando sé por qué. dice punto de vista del enfermo descentralizado, ¿no? Quiere decir que todo lo echa afuera, digamos, todo lo que pasa no es por mí, por otros, o por O otras cosas, podríamos decir al revés, todo lo que sucede gira alrededor mío. pero la culpa, digo, de lo que le sucede. La culpa de lo que le sucede la tiene la Bulldog, por supuesto. ¿Se acuerdan? Muy bien, está buena la aclaración de la compañera. ¿Se acuerdan que había vagas ideas de culpa también? O delirios de culpa en el caso anterior, en el de demencia precoz. Había pasado moneda falsa. Bueno, acá no hay nada de culpa. Yo soy un tipo inteligente, lo que hoy destacaban del amor propio, yo soy un tipo inteligente, yo puedo hacer un montón de cosas, pero la Bulldog me traba todo el tiempo. El amor propio exaltado es parte de este delirio, de la concepción ilusoria del mundo. Va de la mano de la persecución, ¿sí? Es parte de los delirios persecutorios. Vamos a ver que cuando veamos a Freud, vamos a ver por qué. ¿Sí? Freud va a terminar de dar una explicación bastante coherente en relación al narcisismo, pero eso en el último práctico del año. Lacan tiene un ejemplo de cómo funciona la persecución, que es el famoso ejemplo del auto rojo, y dice, bueno, cualquiera de nosotros puede pasar al lado de un auto rojo, ¿sí? O está por la calle y pasa un auto rojo y simplemente va a ser un auto rojo. Ahora, si hay un paranoico, ese mismo auto rojo va a pasar y el paranoico va a creer que ese auto rojo pasa por alguna razón. Algo le quiere decir, ¿sí? Está dirigido a él. Las cosas del mundo comienzan a tomar significación y esa significación tiene que ver con uno. Es lo que otros clínicos llaman significación personal, ¿sí? Autorreferencia también se lo llama. La idea de que todo tiene que ver con uno. Y por supuesto, eso se explica. ¿Cómo se explica? Y por la Bulldog. Esa es la explicación de que haya pasado, por ejemplo, el auto rojo, para usar el ejemplo de Lacan. Son los sucesos de la vida concebidos de modo enfermizo. La concepción, el juicio es lo que está enfermo.
Habla un poco de las falsificaciones de la memoria, no se pierdan, por eso la memoria está muy bien, está conservada, no pierden la memoria, sin embargo la interpretan, por supuesto, de manera distinta. El juicio también vale para la memoria. ¿Cómo es el estadio final? Página 162. Dice que es que lo usual es que con el paso de los años sobrevenga una debilidad mental. Que con el paso de los años sobrevenga una debilidad mental. Sí, ¿a qué se refiere la debilidad mental? No es la debilidad mental que conocemos nosotros, que es relacionada al retraso mental, la palabra adecuada es retraso mental. ¿A qué se refiere con debilidad mental? Dice que le roba la energía, ¿eh? Y antes de eso dice que termina como con un quebranto de la personalidad. Quebranto de la personalidad. Sí, Debilidad mental, sí. lo que a mí más me hizo, o sea, no me hizo ruido, pero como que me hizo pensar bastante, como que todo el tiempo lo que describe el caso es como que, aparte dice acá en la página 162, como que las personas conservan su independencia, conservan su capacidad de hacer, de organizar, o sea, es una persona que ante, como decíamos, ante todo lo que se ve desde afuera, está totalmente conservado, entonces como que lo que dice acá en la página 162 es como que tal vez no toleran los procesos justamente que se les daba en el tratamiento nosocomial y como que pensaba en ese caso. Como que, digo, Son ¿qué pacientes tratamiento? que hoy no estarían internados, no están Claro. internados en su mayoría. Estas paranoias no están internadas en su mayoría. Ojo Claro. que hay un riesgo en estas paranoias, lo vamos a ver un poco más adelante, y es que en algún momento Quiera quieran matar al matar a su perseguidor. perseguidor. Claro, Exactamente. Que es algo que ha pasado. De hecho, en el libro de cátedra ustedes van a ver que hay un breve análisis, porque es algo que se trabaja en la cátedra, es la tesis de una de las JTP de la cátedra. Bueno, hay personas de la cátedra que han sido peritos en la causa y se trata del caso de Barreda, ¿no? Que tiene ya connotación pública, por eso lo podemos contar, que es una persona que estaba perseguida, ¿sí? Estaba perseguida. Y finalmente termina matando a sus perseguidoras, a quienes le hacían la vida imposible, quienes lo torturaban de manera tan terrible para él, ¿no? Para su percepción, para su sistema delirante, que era ahí las hijas y la señora. Está trabajado ese caso. Vamos a volver igual, vamos a volver varias veces a ese caso, porque es muy interesante y nos plantean la encrucijada de lo que puede ser un femicidio, lo que es un femicidio múltiple en este caso, y lo que es el pasaje al acto en la psicosis. Ese es el nombre, pasaje al acto que le damos desde psicoanálisis, y si son dos criterios opuestos o no, bueno, vamos a discutir un poco el caso, pero les adelanto que uno de los riesgos de estos pacientes es que justamente maten al perseguidor. Acá donde puse delirio vamos a cambiarlo por algo más claro, ahora que ya sabemos cómo funciona, que es sistema delirante, para distinguirlo también de las formas paranoides de la demencia precoz que pueden tener ideas delirantes. Pero esto es un sistema consistente. ¿Qué es el estadio final? ¿Qué es el quebranto total de la personalidad? ¿Qué es eso? Que el delirio termina ocupando tanto lugar que el paciente no puede ocuparse de ninguna otra cosa en su vida. ¿Sí? El delirio termina siendo el comienzo y el fin de todo. Ocupa toda su vida, toda su cabeza. Eso se hace cada vez más consistente con los años, no afloja, no remite, no, ¿sí? Continúa hasta terminar en cubrir toda la esfera de la realidad del paciente. ¿Cuáles pueden ser los síntomas accesorios? Dice que cuando pasa eso puede tomar toda no toda, pero bueno, tomar parte de la percepción y que surjan alucinaciones. A veces puede ser que haya como que no haya, pero como que este sistema escala tanto que la percepción se empieza a ver afectada, ¿puede ser? Exacto. Exacto, es así. Podría haber afectación de la percepción. Yo en las paranoias que he visto no lo he encontrado. Todas las veces que he encontrado alucinaciones no era una paranoia, era otra cosa. Pero bueno, Kraepelin la deja medio abierta la puerta. Es muy difícil de comprobar, dice también. Es muy difícil de comprobar si hay efectivamente alteraciones de la percepción o no. Les voy a dar, para que copien o para que escriban lo que les interese, porque me parece importante, la definición que da Kraepelin de paranoia,
porque la que está acá no me gusta mucho, no es muy clara. Les voy a dar la que él da en otro lado, en el Tratado de Psiquiatría, ¿sí? Así que, bueno, se las dicto. La paranoia es el desarrollo lento e insidioso, esto lo hablamos, ¿no? Lento e insidioso, contrario a la demencia precoz, desarrollo lento e insidioso de un sistema delirante. Fíjense que la paranoia es el sistema delirante, la paranoia es el síntoma fundamental, de un sistema delirante crónico e imposible de quebrantar. Esto ya nos habla de lo evolutivo, ¿sí? Sistema delirante nos dice, es el síntoma fundamental clínico. Crónico e imposible de quebrantar es el aspecto evolutivo de este síntoma fundamental, que obedece a causas internas. Eso quiere decir que es endógeno, constitucional, nato, si quieren, que obedece a causas internas y se desarrolla con conservación de la voluntad, claridad de orden, claridad y orden, perdón, de pensamiento y de acción. Totalmente contrario a la demencia precoz. Esta es la definición que puede dar Kraepelin de la paranoia. Hay un segundo caso de paranoia, que es el del maestro Sastre. Estamos medio justos con el tiempo. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué le llamó la atención de este segundo caso? Vieron que también 46 años, es un señor más grande. Hay una característica diferente a la del primero. Dice que crea una concepción del mundo que afecta toda la concepción que él tenía también. Bueno, eso está igual que en el primer caso. También hay un sistema delirante. Sin embargo, tiene un toque diferente que a nosotros nos hace pensar en otra forma de la enfermedad. ¿El delirio de querulancia puede ser? ¿Y qué es el delirio de querulancia? Bien, ¿qué es Y es eso? como que alguien le hizo un daño en algún momento y él espera su resarcimiento. Este maestro Sastre debía plata, en un momento entra, parece que el alguacil y uno de los acreedores los encierra en la casa, va a hablar con un juez, esto adquiere características públicas y sale en el diario, piensa que en el diario se burlan de él, y lo que empieza a hacer es a mandar cartas, ¿no? Quejándose de cómo lo están, en la posición en la que lo están dejando. Fíjense que no es un paciente. Hay un aspecto persecutorio, pero es mínimo. Lo que está en primer plano no es que lo persiguen. Lo que está en primer plano es, me perjudicaron, ¿sí? Y entonces me tienen que resarcir por cómo me perjudicaron. Entonces no cesa, en una actividad frenética que le ocupa toda su vida y cada vez más, no cesa de mandar cartas a todo el mundo, desde el presidente hasta la Corte Suprema, hasta en todas partes mandando cartas mostrando la manera en que lo perjudicaron. Inicialmente es muy difícil ver la enfermedad, ¿no? Se burlan de él en el diario, entonces manda una carta quejándose. Nos podría pasar a todos, ponele. Sin embargo, después esto se hace cada vez más grave, cada vez más ruidoso. Tiene argumentos para todas las objeciones, igual que en el delirio de persecución. Tiene un pensamiento fijo, igual que en el delirio de persecución. Y dice algo de que hay una oposición sistemática, secreta, una conspiración masónica. También pone en relación hechos y personas, pero eso no está tan claro como en el delirio persecutorio. Esta es otra forma de la paranoia, donde la idea, más que la persecución, es de perjuicio. Me han perjudicado. Me han perjudicado. Hubo un hecho, me perjudicaron y me quiero resarcir. Esto también es una concepción alterada del mundo, también es un juicio desviado, sobre todo por la vehemencia y lo frenético de la actividad de estos enfermos. Juzga cosas de manera unilateral, dice Kraepelin. También es inaccesible, por supuesto, también es un desvío del surco del pensamiento común, igual que en el caso anterior. Sigue conservada la afectividad, sigue conservada la voluntad. Y los llama pacientes querellantes, ¿sí? O querulantes, también se los conoce. Kraepelin los llama querellantes, ¿sí? Entonces, tenemos en la paranoia por lo menos dos tipos
de formas que tienen que ver con qué. No tienen que ver tanto con los síntomas accesorios. ¿Con qué tienen que ver las formas en la paranoia, las formas clínicas? Con el tipo de delito. Con el contenido del delirio, ¿sí? El delirio es igual, funciona de la misma manera, pero tiene un contenido distinto. Entonces puede ser persecutorio, puede ser perulante o querellante. Hay otros, ¿sí? No tenemos casos, no los vamos a ver, en el teórico probablemente se los cuenten. Hay otros, y psiquiatras posteriores suman nuevos tipos de delirio. Yo les propongo que nos tomemos una pausa, ¿sí? Porque no sé ustedes, pero yo estoy perdiendo la voz, y bueno, ustedes claramente no, pero yo estoy perdiendo la voz, y eso quiere decir que hablé mucho y que tal vez estén un poco cansados. Tomémonos una pausa de 10 minutos y volvemos con los casos de locura maníaco-depresiva, ¿sí? Les iba a proponer que hagan la actividad, pero tenemos poco tiempo y, bueno, la vamos a dejar para después a la actividad. Vamos a ir a los casos de locura maníaco-depresiva directamente, ¿sí? Entonces nos encontramos 10 menos 25, ¿sí? O sea, 9:35. Bueno. Buenísimo, perfecto.